gentiles no estaban bajo la Torá y que tenían una forma de salvación diferente. Y la otra es esta, amados, la divinidad del Mesías. Realmente Yeshua era Elohim, Dios en la tierra, por decirlo así, caminando entre los hombres. Estos son los dos temas más difíciles, amados, que créanme me he topado en mi vida. Y entonces llegó el momento que se tenían que afrontar, se tenían que enseñar, se tenían que aprender, amados, para saber si realmente esto decía la Escritura o no. Y por supuesto, sacar una conclusión clara, una conclusión realmente veraz de lo que es, amados, nuestra creencia en el Mesías, para tener una fe basada en conocimiento. Y entonces, en esta tarde, amados, de cierre de Shabbat, el tema que vamos a ver es sobre la resurrección de Yeshua HaMashiach. Y entonces, hace 8 días, amados, vimos cómo Yeshua, amados, Ajín, es claramente mostrado en un papel diferente al de Elohim a través de las cartas de Pablo. Algo que yo quiero recalcar en esta tarde es lo siguiente, amados, que es muy importante para nosotros. Las cartas de Pablo, las cartas de Shaul, amados, fueron escritas mucho tiempo antes de los llamados evangelios. El primer evangelio, como les comenté hace 8 días, amados, que es el evangelio de Marcos, aparece hasta el año 70 o 71 de nuestra época, 30 años después de la vida del Mesías. Ese es el evangelio más temprano, el más joven, es decir, después de la vida del Mesías. Pero, amados, para esto, ya las cartas de Pablo habían sido escritas en su totalidad. Las cartas que son realmente de su puño y letra, porque otras fueron de sus discípulos. Solamente 7 cartas de las que tenemos son de puño y letra de Pablo, y otras 7 cartas son de los discípulos de Pablo. Y entonces, las cartas que son realmente de Pablo ya habían sido escritas totalmente. Pablo ya había muerto para ese entonces, amados. Y por eso, las cartas de Pablo, si lo tomamos de esa forma, tienen inclusive, amados, más autoridad que los mismos evangelios, aunque suene fuerte, porque fueron escritos antes, mucho tiempo antes de los evangelios. Las cartas de Pablo están fechadas aproximadamente en el año 45 en adelante, hasta el año 57 más o menos, cuando él muere más o menos en el año 64, posiblemente en la persecución en Roma de Nerón, el emperador Nerón hacia los creyentes. Aproximadamente en el año 64 Pablo está muriendo, pero para eso ya había escrito todas sus cartas, amados, y el primer evangelio aparece hasta el año 70, y después Marcos y Lucas aparecen en el año 80-90, y Juan, el evangelio donde muestra cierta divinidad del Mesías, aparece hasta el año 100 de nuestra época. Mucho tiempo después, amados. Y vamos a ver que el tiempo sí importó en los creyentes para tomar el concepto de quién era el Mesías. No es la misma percepción que tenían los creyentes 100 años después del Mesías a los que lo vieron, amados, directamente como Shaul, aunque en visión al Mesías. No era la misma percepción de quién era el Mesías. El tiempo sí cambió drásticamente la visión del Mesías. Y para comenzar, amados, vamos rápidamente a una cita muy importante que está en el libro de Pedro, la carta de Pedro, amados, Ajín, capítulo 1, verso 10 y 11. La carta de Pedro, la primera carta de Pedro, de Kefa, amados, capítulo 1, verso 10 y 11, amados, para que ustedes vean claramente cómo se expresaban, amados, muchos discípulos de el Mesías, amados. ¿Qué enseñanza tenían del Mesías? Y repito, las cartas de Pablo no contradicen a las cartas de Santiago, Jacob, de Pedro, de Juan, no contradicen. No se puede contradecir la Escritura, amados. Y recuerden, las cartas de Pablo fueron escritas mucho tiempo antes que los llamados evangelios, amados, aunque en nuestra mente parezca al revés. Parece decir que los evangelios fueron antes. No es así, amados. Históricamente no pasó eso. Los evangelios son narraciones que se dieron para llevar la fe del Mesías a las naciones mucho tiempo después de la muerte de Pablo. Ahora bien, primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11, amados, dice lo siguiente, lo tienen también en la pantalla, y dice de esta forma, amados, Ajín de internet, espero que lo tengan también frente a ustedes. Tomen su escritura, amados, y vean las citas que vamos a leer. Búsquenlas, comprueben que están realmente así escritas y que no estamos inventando algo o sacándolo de su verdadero significado. Y dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11, de la siguiente forma, amados: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías. Espíritu del Mesías, no un Mesías físico literalmente, no un Mesías que existía antes de venir a esta tierra, el espíritu del Mesías,
que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Hace 8 días, amados, en el tema que vimos primero sobre el Mesías, sobre la preexistencia del Mesías, veíamos, amados, como punto final de ese tema, en qué tiempo, amados, o después de que el Mesías es elevado hasta lo sumo en los cielos. El Mesías en ese momento, actualmente, después de su muerte y resurrección, el Mesías ascendió a los cielos y tiene un trono al lado de Elohim, a la diestra de Elohim, que gobierna sobre todo lo creado, amados, visible e invisible, principados, potestades. Todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay debajo de la tierra, los Sheidim, están bajo el dominio del Mesías. Está en un trono en el cielo, amados, mas sin embargo, claramente, amados, se diferencia del Dios de Israel. Eso es algo muy diferente, amados. Ahora bien, decíamos, amados, ¿en qué momento sucede eso? ¿En qué momento el Mesías es llevado a los cielos si no existía antes de venir a esta tierra a través del vientre de Miriam, de María? Miriam se escucha mejor, amados. María se escucha muy católico, ¿no? Miriam. Después, amados, de venir del vientre de Miriam, ¿en qué momento, amados, el Mesías es elevado hasta lo sumo? Después de su muerte y resurrección. Y este pasaje lo dice, las glorias que vendrían tras los sufrimientos del Mesías. Los profetas visualizaban eso, visualizaban un Mesías sufriente, un Mesías que padecía y después de esa muerte, este tormento, llevaría a un lugar sumamente privilegiado, alto en los cielos, que, amados, nadie más ha tenido. Por eso, vimos también que la enseñanza mayoritaria es que el Mesías estaba antes de venir a esta tierra. La mayor forma de pensamiento sobre el Mesías es que el Mesías existía antes de venir por el vientre de Miriam. Cualquiera puede pensar eso. El Mesías ya existía antes de que viniera por el vientre de Miriam, amados. Y por eso, amados, se cree que dejó su cuerpo espiritual, dejó su trono en los cielos que ya tenía, bajó a la tierra, murió, resucitó y volvió a subir a los cielos a su trono. Eso es lo que se piensa. Hasta hay cantos en el cristianismo sobre eso. Dejaste todo, dicen, para venir a morir por nosotros. Todo eso existe. Esa es la creencia. Es una enseñanza que vino muy tardía, amados, y ahorita se los voy a demostrar. Pero ¿qué nos enseña realmente los Sheliahim, los enviados? ¿El Mesías existía antes de venir a este mundo? No, amados, no literalmente. El Mesías existía como un pensamiento de Elohim, como estaba en su alma de Elohim, todo lo que él iba a pasar en esta tierra. El verbo, que es Yeshua, la Torah viviente, el verbo de Elohim, existió desde el principio y aún antes de la creación, pero no físicamente, amados, o espiritualmente, un cuerpo espiritual. La palabra de Elohim siempre ha existido, es el verbo de Elohim. Con él creó todas las cosas, por medio de su palabra creó todas las cosas, lo vimos hace 8 días, mas sin embargo, el Mesías no estaba literalmente con un cuerpo antes de esta creación, amados, sino que él vino, amados, a tomar un cuerpo en el momento que él había destinado para él. ¿Dónde dice eso? Juan, la carta de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, amados, donde más, amados, se toca este punto de la divinidad del Mesías. Y entonces, hablamos de un Mesías divino, ¿en qué aspecto? En que Él está sentado en los cielos, Él está sentado en un trono al lado del Padre, gobernando sobre todas las cosas, pero no un Mesías con la misma sustancia, igual que el Padre. Recuerden, esa enseñanza vino en el concilio de Nicea y en el concilio de Calcedonia, cuando los cristianos católicos hicieron ese concilio para determinar cuál era la naturaleza del Mesías. Y ellos dijeron, es totalmente Dios y es totalmente hombre. En otras palabras, en el concilio de Calcedonia pasó de ser semejante a Elohim a ser igual a Elohim. Yeshua no solamente se parece a Elohim, decían, no, Yeshua es Elohim, es Dios en esta tierra. Concilio de Nicea y concilio de Calcedonia. Pero dice la carta de Juan, el Evangelio de Juan más bien, capítulo 1, verso 14, dice esto, amados: y aquel verbo fue hecho carne, el verbo, la palabra de Elohim, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, amados. Entonces la palabra vino en un tiempo, amados. El Mashiach apareció en cierto tiempo que el Padre había destinado para él, pero no antes de esta creación, amados. Como la palabra fue planeada desde el principio para ser un hombre, Yeshua. Yeshua existe en el seno del Padre desde siempre, amados, pero como un pensamiento,
como algo dentro del Padre, no como un cuerpo espiritual literalmente, amados. La elección, el propósito, la misión del Mesías existe antes de la creación del mundo. La elección, el llamado del Mesías, el propósito, ¿qué iba a hacer el Mesías? Su misión existe desde antes de la creación del mundo, amados. Pero el Mesías viviente de carne solamente después de nacer a través del vientre de Miriam. Y físicamente, espiritualmente, amados, solamente hasta que Miriam concibe al bebé por obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu. Antes, amados, no se puede entender eso. ¿Cómo sabemos esto? Porque la misma Escritura, amados, la misma Escritura, hablando de nosotros como seres humanos, se nos da un papel antes de esta creación. Tú has leído y has visto claramente, amados, que inclusive nosotros como seres humanos, por supuesto, sin parecernos en nada al Mesías en ese aspecto, nosotros como seres humanos también se nos dice que estuvimos antes de esta creación. Dice el Salmo 139, verso 16, David hablando de él mismo como humano dice, Salmo 139, verso 16, dice David, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El plan de David ya existía antes de esta creación. El plan para David, rey David, ya existía desde antes que él naciera por el vientre de su mamá. Desde antes de ser concebido, ya existía un plan para el rey David. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y todo lo que yo iba a hacer ya estaba escrito, sin faltar nada de ello. Hay un predestinamiento, amados, pero no hay una creación del hombre antes de este mundo. David no existía antes de venir por el vientre de su madre. David no existió antes de la creación, amados. Las almas pueden ser creadas, pero no, amados, existían. Por eso, el Mashiach, amados, existió desde el momento que fue concebido en el vientre de Miriam, físicamente, amados Ajim. Ahora bien, Yeshua dice también en el libro de Juan, capítulo 8, verso 58. Yeshua dice algo muy interesante en el libro de Juan, capítulo 8, verso 58. Y repito, amados, debemos de ver con mucho cuidado el Evangelio de Juan, porque es el Evangelio más tardío de todos los Evangelios. Y conforme fue pasando el tiempo, los discípulos, amados, fueron divinizando al Mesías y concibiéndolo de una forma sobrenatural, amados, que no pasó al principio. Juan capítulo 8, verso 58, dice lo siguiente, amados. Entonces, Juan capítulo 8, verso 58, dice lo siguiente. Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dos puntos son importantes acá, amados. Uno es que pareciera que está hablando de preexistencia. El Mesías existía mucho antes que naciese. Número dos, yo soy, el gran yo soy, que se le atribuye solamente a Elohim. Entonces el Mesías es Elohim, porque él dice, yo soy el que soy. Y otro, porque antes que Abraham fuese, entonces el Mesías existía. ¿Qué significa esto, amados? Para esto les decía, amados, el tema del Mesías no es un tema literal. Lo vimos también el miércoles, amados, que es un tema muy complejo. El tema más complejo que podemos encontrar es el Mesías. No hay otro, amados. Y por lo tanto, este tema va por capas. Desde una capa ligera, como la vimos hace 8 días, hasta una capa muy compleja, amados, que después, si el Eterno permite, veremos, pero muy compleja, donde tenemos que ir a fuerza en los idiomas originales en la que la escritura fue escrita. Tenemos que ir a fuerza al hebreo, tenemos que ir a fuerza al griego, tenemos que entender los sinónimos en las palabras, etcétera, amados. No es nada fácil y no se puede sacar una conclusión a la ligera, amados. En ese aspecto, cuando Yeshua dice yo soy, en hebreo, amados, esta expresión es Ani Hu, yo soy. No se traduce como yo soy él, como muchos piensan. Se traduce, y cualquier judío lo sabe y lo puedes investigar con todo gusto, amados, es yo soy. En hebreo, para decir yo soy, se dice Anihu. Anihu, yo soy. No significa yo soy él, sino solamente yo soy. Anihu, yo soy. Pero, amados, cuando la Torá habla del Eterno y usa esta expresión, nunca dice eso. No dice Anihu, sino dice Eye Asher Eye. Éxodo 3:14. Yo soy
el que soy, yo seré el que seré. Y este verbo es totalmente diferente en hebreo. De hecho, este verbo está en futuro en hebreo, en la Torá no está en presente. Y lo traducen los sabios, inclusive, amados, aunque a muchos no les gusten estos términos, Rashi, el hombre que se toma como una autoridad dentro del judaísmo de interpretación, que se dice de él que fue el que enseñó a interpretar la Torá a Israel, Rashi interpreta esta palabra como yo seré el que seré. Es una traducción totalmente judía. Yo seré el que seré. El verbo está en futuro, según los expertos, no está en presente. Cuando el Eterno le dice a Moisés, así le dirás a los hijos de Israel, yo seré el que seré, no está diciendo, amados, que él tiene un título o una edad. Está hablando de eternidad, está hablando de totalidad de tiempo, está hablando de que él está en el presente, en el pasado y en el futuro. Está hablando de eternidad, y por lo tanto no usa el término anihu como aparece después refiriéndose a Yeshua o cualquier otro pasaje. Yo soy, o sea, yo soy, yo existo. Pero el Eterno no dice yo existo, sino dice yo seré, o sea, yo soy eterno. Es un verbo totalmente diferente en hebreo, amados. Esta es una explicación muy corta, amados, porque les digo, no he querido traer el tema complejo porque no es necesario, créanme. Hasta cierto punto no es necesario. Basta leer las citas que vamos a leer hoy para comprobar que Yeshua, amados, no es Elohim. Basta leer lo que tenemos en español. Basta con eso. Y si quieren, amados, podemos leerlo más complejo. Pero aún con todo eso, amados, solamente sería para comprobar que el Mesías, amados, no es Elohim. Pero en este caso, amados, y no es denigrar al Mesías, Elohim nos libre, no es ofender al Mesías, sino solamente, amados, tomar realmente la fe que el Eterno quiere para nosotros y entender, amados, que es el monoteísmo. Bendito sea el Eterno que me recordó una palabra ahora. Hay un término que se llama diteísmo. Diteísmo. ¿Qué significa el diteísmo? Esta palabra, diteísmo, así como suena. Diteísmo significa la creencia en dos dioses. Diteísmo, creencia en dos dioses. Esto es lo que muchos, amados, plantean desde los púlpitos, que hay dos dioses, tanto Yeshua como Elohim. Esto se llama diteísmo, y el diteísmo dio lugar al trineísmo, a la Trinidad, a la creencia en tres dioses. Y les repito, amados, lo que vimos hace 8 días. Muchos dicen, yo no creo en Trinidad, la Trinidad no existe, pero yo creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son Dios, para que se entienda. Es Trinidad, amados. Es como si yo te dijera, mira, tú puedes andar, eres casado, no importa, puedes andar con otra mujer, pero el adulterio está mal. Pues a fin de cuentas estoy diciendo adulterio. Aunque no te lo diga como un término, la acción es la misma. Es lo mismo, amados, el pensamiento es lo mismo. A nosotros nos cuesta mucho entender esto porque venimos del paganismo. A nosotros se nos dificulta creer esto porque venimos del paganismo. Desde que naciste creíste que Yeshua era Dios. En cualquier religión que hayas nacido, a excepción de unas, pero prácticamente todo el mundo nace con esa creencia. Si tú le dices a un gentil quién es Dios, te va a decir que es así tal cual, Jesús. Dicen, Él es Dios, o en otras palabras, o Cristo, como lo conozcan, porque esa es la enseñanza que tienen arraigada totalmente en su alma, no tienen otra. Y cuando tú les dices lo contrario, choca totalmente, amados, con toda la tradición y con todos los conceptos, los dogmas que tenían desde niños, y lo ven totalmente ajeno a su fe. ¿Por qué? Porque así es. La fe judía no es la fe de los gentiles, amados. Y nosotros fuimos llamados a la fe judía, no a vivir, amados, y perseverar en una fe de los gentiles. Amén. Ahora seguimos entendiendo esto. El verbo es diferente en hebreo. Pero Yeshua dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Qué está diciendo Yeshua, amados? Antes de Abraham significa que el Mesías no era un simple líder político militar para el pueblo. El pueblo de Israel creía y cree hasta la fecha que el Mesías es un simple líder político y militar. Eso es todo. El Mesías será un soldado, será un rey, un gobernante que traerá paz al mundo como lo fue David. Así, igualito a David, va a pelear las batallas de Elohim, va a vencer, va a dominar el mundo y a Israel lo va a tener bajo el yugo de la Torá. Ese es el Mesías, un líder político, un líder militar. Pero, amados ajín, su misión, sabemos, abarcaba, pero mucho más que eso. ¿Era, amados ajín, hijo de Abraham el Yeshua? Por supuesto que sí. Era y no hijo de Abraham. ¿Por qué? Era hijo de Abraham porque tenía el linaje de Abraham según la carne, según la sangre.
y no era hijo de Abraham desde el punto de vista eterno, como una creación específica para un reinado celestial. Era y no hijo de Abraham. Era porque descendía de Abraham físicamente, amados, pero no era en el aspecto de que su misión estaba mucho más allá, amados, de esta creación. El Mesías es un gobernante no solamente de la tierra, sino un gobernante de los cielos. Ahora bien, esta idea de un reinado celestial, de un reino en los cielos y no solamente en la tierra del Mesías, amados, no era ajeno a gran parte de los judíos del primer siglo, en el tiempo en el cual Yeshua se desarrolló y desarrolló su ministerio. Entonces, repito, amados, esta idea de que el Mesías gobernaría en los cielos no era ajeno para muchos judíos del primer siglo. De hecho, esta idea de un hijo de hombre que gobierna sobre los principados quedó plasmada en muchos libros de la época, como es el libro de Enoch, el libro cuarto de Esdras, el mismo Talmud y un libro de Filón, que era un historiador. Repito, mínimo 4 libros de la época de Yeshua quedó plasmada en ellos la enseñanza de que habría un Mesías gobernante en los cielos. Enoch, libro cuarto de Esdras, Talmud y Filón de Alejandría. Y vamos a comprobarlo a continuación. Hace 8 días dije que yo no traje esto para que no se entendiera que esto era sacado del judaísmo o de cosas ajenas. Por eso no lo traje, amados. Pero hay infinidad de formas para comprobar que Yeshua, amados, es un gobernante en los cielos. Pero además de eso, amados, nunca fue tomado como Dios, nunca fue tomado como Elohim. Eso es blasfemia dentro del judaísmo, amados. Ahora bien, este pasaje que les voy a leer, amados, se encuentra en un libro, amados, de la época de Yeshua, que es dado por un historiador judío llamado Filón de Alejandría. Filón de Alejandría junto con Josefo son los 2 hombres de mayor autoridad en historia del primer siglo, amados. Ellos vivieron en esas épocas. Y entonces, Filón de Alejandría, amados, escribió en uno de sus tratados, él hizo bastantes libros, y en uno de sus tratados, conocido como el reinado, o el que hereda, el heredero de la divinidad, el heredero del trono, algo así su traducción en latín, entonces hizo un apunte sobre cómo él imaginaba como judío el reinado del rey heredero, del Mesías, amados. Y miren lo que dice él, que nunca creyó en Yeshua. Lo que vas a leer a continuación, amados, fue hecho por un judío que nunca creyó en Yeshua. Lo que vas a leer parece sacado de Filipenses, pero es de un judío que nunca aceptó a Yeshua. Y miren lo que dice: el Padre de todas las cosas ha otorgado a su verbo, imagínense qué tremendo, que es también su principal mensajero y el más elevado en todos en edad y en rango, la prerrogativa de ocupar una posición colindante entre las criaturas y el Creador, un intermediario, él creía. Inmortal, intercede suplicante por los afligidos mortales al tiempo que actúa como el embajador de un soberano ante sus súbditos. Se gloría de esa especial prerrogativa que le ha sido concedida y la describe orgullosamente diciendo: yo estaba entre el Señor y ustedes, Deuteronomio 5:5. Es decir, no soy increado como Elohim, ni creado como ustedes, sino que me encuentro a medio camino entre ambos extremos, como garantía para ambos. Filón de Alejandría, Quis Rerum Divinarum Eretzit, que significa el reinado del heredero, o heredero, que el hombre que hereda, o aquel que hereda lo divino. Entonces, este libro existe, amados, no es un invento, existe hasta la fecha. Entonces, este hombre, amados, describe a un guerrero, a un Mesías, gobernante de todas las cosas, pero él no creía que era Yeshua. Mas, sin embargo, cuando lo leemos, parece que estamos leyendo Filipenses, amados. Lo que pensaba Pablo no era ajeno al pensamiento de su época. Pablo es un judío del primer siglo, amados. Entonces, lo que pensaba Pablo no era una locura. A Pablo nunca se le persiguió por creer que Yeshua era Elohim. A Pablo nunca se le cuestionó eso, cómo concebía Yeshua. A Pablo nunca se le concibió eso. El punto principal de Pablo fue que estaba diciendo que los gentiles se salvaban sin circuncisión y se volvían parte del contrato divino. Eso fue lo que le causó la vida a Pablo, y ya lo comprobamos, amados. No su concepto sobre el Mesías, porque su concepto del Mesías estaba bien, amados. No había problema con los judíos sobre su pensamiento, cómo concebía el Mesías, no tenía ningún problema en eso. Ahora bien,
¿Qué dio origen, amados, a este tipo de pensamientos plasmados en los libros más importantes del judaísmo del primer siglo? ¿Qué es lo que dio origen a esto, amados? ¿Por qué los rabinos pensaban cosas como estas, amados? ¿Por qué ellos pensaban que el Mesías se sentaría, un grupo, no todos, pero un grupo pensaba que el Mesías se sentaba en los cielos en un trono? ¿Por qué pensaron eso, amados? Por lo siguiente, porque existen pasajes en la Escritura, como es el caso de Daniel, capítulo 13, donde se nos habla de un Mesías que desciende en las nubes del cielo. Y esto, amados, que para nosotros es tan común decirlo, el Mesías desciende en las nubes del cielo, para un judío no es normal. Porque al decir que un Mesías desciende de las nubes del cielo, es como decir, amados, que se está poniendo en el lugar de Elohim, y para ellos parecía casi una blasfemia, amados. El decir que el Mesías viene en las nubes del cielo es un pensamiento que a los judíos no les gusta, amados. Este pasaje era prácticamente imposible de entender. No se podía entender, amados, cómo un Mesías o cómo el rey de Israel va a venir en las nubes del cielo. Si el Mesías, el rey de Israel, tiene que nacer como cualquier otro hombre, nacer, y formarse, etcétera, ser un guerrero, un líder político, y todo ahí acaba. Pero este pasaje, ¿qué nos enseña? Este pasaje fue el que dio lugar a todos los pensamientos que vinieron en el primer siglo, incluyendo el que acabamos de leer. ¿Cómo interpretar este pasaje? ¿Y qué dice Daniel capítulo 7, versos 13 y 14? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ven nuevamente una división, el anciano de días y el hijo de hombre que se acerca a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido, amados. El Mesías, amados, sentado en un trono, y con un nivel sumamente alto, amados, más allá de un líder, más allá de David. ¿David vino algún día en las nubes del cielo? Por supuesto que no, amados. Entonces el Mesías tendría que ir más allá de David. Tenía un estatus mucho más alto que David, amados, sin ser Dios, sin ser Elohim. Entonces, amados, ¿cómo entendían esto? Por supuesto, lo entendían, amados, de la forma que leímos hace un momento y la cual vamos a explicar a continuación. Entonces, el Mesías, aunque humano, tenía características especiales ya en esta tierra. Aunque el Mesías tuvo un cuerpo de carne y sangre, no como nosotros, porque hay otras pruebas sobre eso, pero sí como ser humano, por decirlo así, ya tenía una conciencia muy diferente a cualquier ser humano, puesto que tiene una autoconciencia muy alta. Pero cuando muere, es resucitado y elevado al cielo por el Padre, donde se le otorgan atributos antes solamente vistos al Dios de Israel. Esta es la diferencia, amados, que aunque pareciera ser un hombre común en esta tierra, tenía una conciencia muy alta, diferente a los demás humanos, pero cuando Él muere y es resucitado por Elohim, entonces recibe, amados, un trono que antes solamente, y un dominio que antes solamente le pertenecía al Dios de Israel, amados. Y esto es donde entra la confusión de que Yeshua es Elohim. Aquí es donde entra esta confusión, esa línea que es tan delgada para pensar si es divino o no, si es Elohim, entra acá. ¿En qué pasa con Yeshua después de su muerte y resurrección? Ahora bien, a este hombre que los judíos del primer siglo, amados, no estoy hablando de Yeshua, sino de aquel hombre que interpretaban en Daniel 7, los judíos del primer siglo, los judíos más importantes, lo interpretaban de muchas formas, amados, en su literatura, en la literatura que hasta hoy en día existe del primer siglo. Muchos decían que ese hombre que venía en las nubes del cielo, que iba a gobernar, era Enoch. Muchos decían que era Enoch, ese hombre celestial, no podía ser otro más que Enoch, decían. Otros decían, no, ese hombre celestial es Melquisedec, o Malquisedec, como se dice en hebreo. Ese hombre celestial que aparece ahí en Daniel es Malquisedec. Otros decían, no, ese hombre es Job. Job cuando sufrió recibió un estatus celestial, etcétera, amados. El caso es que existía un pensamiento muy diverso, pero con un denominador común. Existía un ser terrenal que había sido elevado a un estatus celestial, amados. Ese era el factor común. Muchos decían que era Enoch, otros Melquisedec, otros Job, etcétera. Pero muchos decían, no, este es el Mashiach, el Mesías que vendría.
Y esto, ¿dónde lo encontramos también, amados? En un descubrimiento impresionante en Qumran, en los rollos del Mar Muerto, amados. En los rollos de Qumran, del Mar Muerto, que tienen una autoridad impresionante actualmente, amados, aparece un fragmento que no deja lugar a dudas de que los judíos del primer siglo creían firmemente esto, amados, que iba a venir un ser terrenal, pero iba a ser elevado a un estatus celestial, amados. Y ahora bien, este ser, amados, se iba a sentar a la diestra del Elohim de Israel, amados, por supuesto, no como Elohim. Y en la cueva 4 de Qumran, en el rollo 491 encontrado en esa cueva de Qumran, en el fragmento 11, lee lo siguiente, este escrito de hace 2000 años, amados, antes de Yeshua inclusive. Este escrito está antes de que Yeshua viniera a esta tierra. Y dice lo siguiente, amados: siempre un trono poderoso en el consejo angélico. Ningún rey del pasado se sentó en él, ni tampoco los nobles. ¿Quién puede compararse conmigo? Nadie puede compararse con mi gloria, y nadie ha sido exaltado como yo, y nadie puede acompañarme. Tengo mi asiento en los cielos. ¿Quién ha sido estimado más despreciable que yo? Sin embargo, ¿quién se asemeja a mi gloria? Continúa y dice: ¿quién como yo ha soportado todas las aflicciones? ¿Quién como yo ha soportado todas las aflicciones? ¿Quién puede compararse en resistir las adversidades? Nadie es como yo, y no hay doctrina comparable a la mía. ¿Quién podría contar mis palabras? ¿Y quién podría medir mi discurso? Pues yo soy contado entre los ángeles, y mi gloria con los hijos del Rey. Traducción de Israel Nord, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, amados. Él no cree en Yeshua, pero hizo estas traducciones del Mar Muerto, amados. Esto es impresionante, amados. Los judíos creían firmemente en un Mesías que se sentaba en los cielos en la diestra de Elohim. En los escritos más importantes del primer siglo y segundo siglo aparece claramente descrito, amados, un Mesías gobernante en los cielos, pero nunca, amados, y aquí es donde entra la confusión, nunca un Mesías Dios. Nunca un Mesías Dios. Eso es diteísmo, la creencia en dos dioses. Esa es la gran diferencia, amados. El creer que hay un Mesías sentado a la diestra de Elohim, gobernante de todo, y creer que es Dios mismo, que es Elohim mismo. Eso es lo grave. Esa es la gran diferencia de nuestra fe que teníamos a la fe que debemos llevar realmente, amados. Ahora bien, amados, este dominio, por supuesto, es dado por el Eterno, es dado por Elohim, amados. Por eso debemos entender algo muy importante, amados. Esto no es un pensamiento vacío, un pensamiento vano, sino un pensamiento que creían los grandes sabios de Israel en el primer siglo. Uno de ellos, Pablo, uno de ellos, Shaul. Cuando tú lees esto, amados, y lo que leímos de Filón es Filipenses, es lo que leímos en Filipenses capítulo 2. No tiene otra semejanza más que esa, amados. Es Pablo hablando porque él era de esta enseñanza. Él creía esto, amados, un Mesías sentado a la diestra de Elohim, pero tampoco, amados, un Mesías Dios. No existe eso, amados. Eso es la creencia en dos dioses. Eso se llama politeísmo, amados. Muchos dioses. Y el gran mandamiento para las naciones y para Israel es: escucha, Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es, amados. No dos dioses, amados. Y ahí es donde entra el problema con nuestra vida y con las creencias que llevamos. Ahora, algo muy importante, amados. Alguien puede decir: bueno, este profesor de la Universidad de Israel, de Jerusalén, movió esto, lo tradujo a su antojo, aunque él no cree en Yeshua, pero lo tradujo a su antojo. Bueno, entonces vamos a ver el libro más importante del judaísmo moderno, Talmud. ¿Qué dice Talmud sobre la creencia de un Mesías sentado a la diestra de Elohim? Y Talmud, amados, dice lo siguiente, un pasaje del Talmud, hay varios, yo solamente traigo hoy uno de ellos, y dice lo siguiente, amados, y estamos viendo todo esto como un complejo histórico. No estamos volviéndonos al judaísmo, no estamos haciendo cosas como esas, es historia. Son los libros más antiguos que tenemos del judaísmo, y ahí encontramos la creencia en un Mesías sentado a la diestra de Elohim. Y dice Talmud, amados, de la siguiente forma. Antes de eso,
Dice de la siguiente forma Talmud, amados: nuestros rabinos enseñan que quienes visitaron el paraíso fueron 4. Está hablando Talmud. Nuestros rabinos enseñan entonces que quienes visitaron el paraíso fueron 4. ¿Quiénes fueron? Ben Asai y Ben Somá, Ajer y Rabí Akiva. Ajer vio que tenía derecho para sentarse a la derecha de Elohim. Está hablando de la visión que tuvieron al subir al cielo, según ellos. Esto es enseñanza de ellos. Ajer vio que tenía derecho para sentarse a la derecha de Elohim y para poner escrito las buenas obras de Israel. Está hablando del Mesías. Dijo: pero se nos ha enseñado que nadie tomará asiento en lo alto y que no habrá allí lugar para la competencia. O es que hay en el cielo, Dios no lo quiera, 2 poderes. Tratado Hagigá, Talmud Babilonia 15a. Esto es, amados, 100% real. Los rabinos del primer siglo creían esto. Rabino Akiva, que es el rabino más importante del judaísmo actual, Rabino Akiva, amados, él creía esto: había 2 poderes en el cielo, mas nunca, amados, 2 dioses. Esa es la diferencia, amados, que exista un poder en el cielo y otra que sea Elohim, amados. Esto, repito, amados, es muy difícil para nosotros entenderlo. Es muy difícil, amados, es muy difícil. Pero, amados, ajín, tenemos que creerlo, porque está escrito, y esto les decía, amados, es un complejo histórico. Si no quieres creer, amados, lo que hemos visto hasta ahora, aunque son libros históricos, es gente que no creía en Yeshua, pero creía en un Mesías sentado a la diestra de Elohim, sin ser Elohim. Nunca dijeron que fuera Elohim. Si tú no quieres creer hasta ahora esto, está bien, amados, no lo creas, porque lo más importante es lo que viene a continuación, la bendita palabra del Eterno, que es donde tomamos esta creencia y esta enseñanza. El Mesías se sentó a la diestra de Elohim después de la resurrección de los muertos, pero nunca, amados, como Dios mismo. No es Elohim. Ahora bien, seguimos. Históricamente, amados, hubieron mínimo 4 grupos de creyentes después de la muerte de Yeshua, y después, inclusive, sobre todo después de la muerte de Pablo, donde se empezó a tergiversar la enseñanza que él tenía entre los gentiles, nunca entre los judíos creyentes. Entre los gentiles ocurrieron mínimo 4 grupos, amados, después de la muerte de Pablo. Y eso se plasma en los evangelios. Por eso tú vas a ver ciertas enseñanzas en los evangelios que no son totalmente concordantes entre sí. Y es que existió una enseñanza que decía que el Mesías era elevado a la diestra de Elohim desde antes de la creación de este mundo, amados, como prácticamente relata algunos pasajes del Evangelio de Juan. Esta enseñanza, amados, era la más tardía. Esta enseñanza fue la que vino mucho, pero mucho tiempo después de la muerte de Pablo. Fue la que más se despegó de la enseñanza de Pablo. Hubo otro grupo que ellos creían que el Mesías era celestial, por decirlo así, cuando él nace a través del vientre de Miriam. Este era otro grupo. Él decía: no, el Mesías no era antes de la creación, el Mesías es cuando viene a nacer en esta tierra. Otro grupo decía lo contrario, se llama adopcionismo, algo así, adopcionismo. Creía que el Mesías era divino cuando se bautiza. Cuando se bautiza y viene el Espíritu sobre él y escuchan una voz del cielo, dicen: en este momento el Mesías es elevado a un estatus celestial. Pero estas enseñanzas son tardías. La enseñanza más veraz, más apegada al tiempo de Yeshua es que esta elevación de autoridad del Mesías solamente vino después de su muerte y resurrección, amados. Antes no, amados, sino después de su muerte y su resurrección. De hecho, yo escuché este comentario en la semana y me lo preguntaron. Una persona que no es aún creyente me dijo: ¿por qué se le dice que, así me dijo, ¿por qué dicen que Jesús es Cristo después del bautizo? ¿Por qué se llama así? Digo, bueno, no se llama Jesús, se llama Yeshua, y Cristo es un título que habla de su misión, de ser. Le expliqué un poquito sobre el término, pero ella escuchó esto en el radio, que el Mesías era Mesías después del bautizo, amados. Creo que esto cree el catolicismo, que el Mesías fue llamado como Mesías y Señor después del bautizo, amados. Pero la Escritura dice otra cosa, amados. El Mesías es Señor, es Mesías después de la muerte y resurrección, amados. Seguimos entonces con algo muy importante.
con algo muy, muy importante, amados. Y la pregunta que nos hicimos hace 8 días, amados, ¿en qué momento entonces, amados? ¿En qué momento el Mesías es elevado a lo alto en un estatus celestial? ¿En qué momento el Mesías es elevado a lo alto en un estatus celestial, amados? En la muerte y resurrección. Y es donde vamos a entrar, amados, en el punto más importante del tema. Y repito, amados, lo que vimos atrás era solamente un complejo histórico, amados. Talmud, Filón, los rollos del Mar Muerto, aunque tienen una autoridad impresionante. Si alguien quiere decir, no, yo no voy a creer en eso, está bien, es su derecho. Pero, amados, si no crees en esto, amados, es que no podrías creer ya en nada. ¿Qué dice la Escritura? Literalmente, lo que tenemos ya en la Escritura, en las cartas de Shaul. En Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, dice lo siguiente, amados. Hoy sí vamos a ver muchas citas porque es importante eso para que tú recalques esta enseñanza y que esta enseñanza no está tomada solamente de una cita por ahí mal interpretada, de una cita que por ahí quedó media mal traducida y de ahí sacamos todo un complejo. No, para nada, amados. Son infinidad de citas, amados, sin exagerar, cientos de citas. Pero ahora vamos a ver las más importantes a mi gusto, y vamos a Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, y dice lo siguiente, amados. Esta fue de las últimas cartas que escribió Shaul, amados, y dice lo siguiente: Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, o esclavo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser enviado, apartado para el Evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David, según la carne, amados, que fue declarado Hijo de Elohim con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, amados. ¿En qué momento fue declarado Hijo de Elohim? Después de la resurrección de los muertos, amados. Pero continuamos. Romanos capítulo 14, verso 9, amados. Romanos capítulo 14, verso 9. Son infinidad de citas, amados. De hecho, tú cuando leas las cartas de Pablo, tú te vas a ir topando con todas estas citas, amados. No podemos esconderlo, amados. No podemos esconderlo. Como cuando veíamos la fe de los gentiles. Si Pablo nunca enseñó a circuncidar a los gentiles, ¿por qué yo hoy voy a mandar a los gentiles a circuncidarse? Si Pablo no lo hizo, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si Pablo no enseñó esto, ¿por qué lo voy a enseñar yo, amados? Entonces vamos aquí a acercarnos más a la fe que realmente Él nos dejó. Y dice Romanos capítulo 14, verso 9, dice así: porque Mesías para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven, amados. Romanos 14, verso 9. ¿Después de cuándo? De su muerte y de su resurrección. Y seguimos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, que también me parece vimos hace 8 días, dice lo siguiente, amados. Tal vez no puedas seguir todas las citas, pero anótalas o después repasa el tema. Tenemos hoy, recuerden esa posibilidad, repasen las citas y chequenlas en su escritura. Y dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a ustedes. O sea, ya estaba ese llamado desde antes de los tiempos. Ya existía una misión del Mesías, pero no el Mesías. Eso es diferente también, amados. Parece una línea tan delgada, parece algo tan simple, amados, y por eso nos confundimos. Por eso parece que sí existía el Mesías físicamente. Ahora bien, dice: y mediante el cual creen en Elohim, mediante Yeshua, dice, creen ustedes en Elohim, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y su esperanza sean ¿en quién? En Elohim, amados. Hay una diferencia muy notable, muy clara. Esta cita no está tergiversada por nadie. E inclusive a la Iglesia Católica no le conviene mover esto, porque ellos sí creen que el Mesías es Dios. De hecho, ellos son los primeros promotores de que el Mesías es Dios, amados. No es de nadie más este pensamiento. No es de nadie más sino de ellos. Ahora bien, amados, entonces aquí vemos claramente, amados, no hay modo de torcerlo. ¿Qué entiendes tú? Yo te estoy hablando, pero ¿tú qué entiendes cuando lees? ¿Tú qué lees? Tú lees esta cita. ¿Y qué entiendes, amado? ¿Qué entiendes, amada? ¿Qué puedes ver en esta cita? Es muy claro, amados. Es mucho, pero mucho, muy claro. Y seguimos, amados. Hechos capítulo 2, verso 29. Hace 8 días también la leíamos, amados. Hechos capítulo 2, verso 29.
Y aquí, amados, está hablando Kefa, Pedro, a los primeros creyentes, muy cerquita de la muerte de Yeshua. Y dice Pedro en Hechos capítulo 2, verso 29 en adelante, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, otra vez aclara, levantaría el Mesías para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades o en el Sheol, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Elohim, amados, Baruch Hashem, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaste, Elohim le ha hecho Señor y Mesías. Amados, hay una diferencia, amados: Elohim y un Señor y un Mesías. Tenemos un Elohim, pero hay una cita más clara, por supuesto, amados. Por supuesto, la vamos a leer más adelante. Ahorita la vamos a leer en la siguiente parte del tema. Hay una cita aún, amados, aún más clara, más nítida, de una separación entre un Mesías y Elohim, amados. ¿Qué podemos hacer, amados? Cegarnos, negarnos nosotros mismos a la verdad, a la realidad. Yo durante años defendí esto, amados. Me refiero a que Yeshua era Dios mismo, así tan claro. Pero, amados, nada se puede contra la verdad, sino por ella. Y el Eterno, que es tan bueno, amados, hoy permitió, amados, entender quién es su Mesías y quitarnos, amados, de nuestra idea ese pensamiento politeísta, ese pensamiento de muchos dioses, o por lo menos dos dioses, que dio lugar a la Trinidad y otras cosas, y entender, amados, que hay un Elohim, un Dios y un Mesías, que es Yeshua. Amén. Seguimos adelante. La diferencia clara entre Elohim y su Mesías, amados. La diferencia clara, amados, entre Elohim y su Mesías. ¿No? ¿Qué citas tenemos sobre esto? Bastantes, amados, pero vamos a esta que es sumamente clara, para mí la más clara de todos. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. ¿Cuántas citas llevamos hasta ahora, amados? Bastantes, amados, y solamente son un resumen de las citas, amados. No son todas las citas. Bueno, estas son todas las citas que existen, amados, aquí, y por ellas vamos a creer. Pues sería, amados, terrible. No, es solamente algún resumen de las citas, no son todas las citas, pero esta cita es sumamente importante. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6, dice lo siguiente, es impresionante: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, un Elohim, mas sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, amados, y nosotros somos para Él, y un Señor, y Yeshua HaMashiach, por medio, como vimos hace 8 días, son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Baruch Hashem, amados. ¿Cómo? Entonces, esta cita es muy clara. ¿Cómo vamos a entender, amados, a un Mesías divino? Di esta cita, amados, a alguien que cree que Yeshua es Dios. ¿Y qué va a responder? No puede responder nada, amados. ¿Y qué crees, amados? Hay más citas aún sobre esta división. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3. Por eso te decía, amados, desecha si quieres, espero que no, te va a servir. Desecha si quieres la primera parte del tema, donde hablamos sobre los escritos antiguos del primer siglo, y por eso tocamos históricamente Filón, tocamos los rollos del Mar Muerto, Talmud. Si quieres, desecha eso, no importa, amados. Pero mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: bendito sea Elohim y Padre ¿de quién? De Yeshua. Bendito es el Dios y Padre de Yeshua. Yeshua tiene un Dios, pero si es el Dios, si Yeshua es Dios, eso te han enseñado. ¿Quién te lo enseñó, amados? La religión, la tradición. Yeshua dice, si Yeshua es Dios, ¿por qué Yeshua tiene un Dios?
Que expliquen eso los que creen que Yeshua es Dios. ¿Cómo lo van a explicar? No hay forma, amados. Es que no hay forma. No hay forma, amados. No existe forma, amados. No existe forma. Todo es tergiversando las cosas, torciéndolas, inventando. Eso es mentira y eso es el enemigo, amados. Entonces, 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea Elohim y Padre del Señor Yeshua HaMashiach, Padre de compasiones y Elohim de toda consolación. Seguimos, amados. Gózate en el Eterno, amados, porque te está mostrando tu verdad. ¿Cuántos siglos? Decíamos hace 8 días, tu papá creía que el Mesías era Dios. Tu abuelito creía que el Mesías era Dios. Y así todas nuestras generaciones creyeron en lo mismo, amados. Hoy el Eterno, por su rajen, amados, nos trae a su verdad. El Mashiach se está acercando, amados. Él nos trae a su verdad. Él nos prepara para adorarle, para bendecirle, amados, para tener la verdadera fe que Él dejó hace 2000 años. Y yo te lo dije antes de enseñar esos temas, está grabado hace como medio año mínimo. Lo que no quisiera dejar de hacer antes de que el Eterno me llamara a cuentas, sea pronto, sea tarde, es conocer qué es realmente lo que habían enseñado los enviados. Y yo sé, amados, que esto enseñaron los enviados. Esta es la verdad, amados. No tengo ni una sola duda en mi corazón de que esto es la verdad. El Mesías, amados, no es Elohim, pero sí es alguien que está sentado a la diestra de Elohim. 1 Corintios capítulo 15, amados, verso 27 dice, y 28, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos, amados. Baruch Hashem. Seguimos, amados. Entonces, Romanos 15, verso 6. Tremendo, amados. ¿Cuántas citas? Y todavía nos falta. Romanos 15, verso 6, amados. Les repito, amados, no hay forma de torcer la Escritura. No hay manera de poder, amados, enterrar la verdad. No hay forma. El Eterno tarde o temprano la sacará a luz. Romanos 15, verso 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquen al Elohim, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Para que unánimes a una sola voz glorifiquen, den honra al Dios y Padre de Yeshua HaMashiach. Lucas capítulo 3, versos 51 y 52. Lucas capítulo 3, amados, verso 51 y 52. ¿Cómo explicamos esto, amados? Y yo te soy sincero, el Eterno sabe que no miento, que esta cita que vamos a leer a continuación, amados, es imposible de explicar para alguien que cree que Yeshua es Elohim, es Dios. Lo digo en experiencia personal, amados. Cuando yo creía esto, amados, y me topaba con esta cita, no tenía palabras. No hay forma de explicarla, amados. No hay ninguna forma de explicarla. No hay ninguna sola de explicarla, a no decir que existen dos dioses o un Dios separado o dividido en dos partes. Y dice Lucas capítulo 3, versos 51 y 52, dice, amados, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, está hablando de Yeshua, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Elohim y los hombres, amados. Amén. ¿Cómo explicamos esto? Si creemos que Yeshua es Dios, es divino. Crecía en gracia para con Elohim y para con los hombres, amados. Entonces Yeshua tenía un Dios, tenía un Elohim, el Elohim de Israel. Gózate, amados, es la verdad. Estás viendo verdad ante tus ojos, verdad que nunca pudieron ver nuestros padres, amados. Nuestros padres nunca pudieron ver lo que hoy nosotros vemos, y eso también nos será demandado, amados. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10. Pero hasta ahí acaban las citas, ¿no? Ya no existe nada para comprobar esto. No, amados, apenas estamos empezando, imagínate. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10 dice lo siguiente, amados. Y Mesías en los días de su carne. ¿Por qué dicen los días de su carne? Porque claro, cuando estuvo como un ser humano en esta tierra, antes de morir, resucitar y ser llevado a los cielos al lado de Elohim.
Y Mesías en los días de su carne, ofreciendo ruegos. ¿A quién oraba Yeshua? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Ya ve? Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, pero si es Dios, ¿cómo va a ser perfeccionado si Dios es perfecto? ¿Cómo puede ser perfeccionado alguien que ya es Dios? Y aún siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Elohim sumo Cohen, según el orden de Melquisedec, como se dice en español. Aquí está, amados, es sumamente claro, amados. No hay duda, es sumamente claro. ¿Qué vamos a decidir, amados? ¿Creer a la verdad o creer a la mentira? Entonces, amados, el hombre muchas veces dice, no, yo quiero seguir en la mentira. Yo persisto en la mentira, yo quiero el engaño. El Eterno, amados, lo deja el engaño, no hay otra opción. El Eterno no nos obliga, el Eterno nos dio libre albedrío, amados, para seguir lo que nosotros queramos. Él nos muestra su camino. Lo demás es decisión del hombre, amados. Lo demás es decisión nuestra. Lo demás, amados, aquí ya no depende de Elohim. Elohim nos ha delegado su verdad, nos las ha confiado, nos ha visto, por decirlo así, amados, aquí dignos para poder preservarla. Amados, no desprecies la palabra de Elohim, no desprecies al que te llama, no desprecies al que te habla, no lo desprecies, amados, porque el Eterno se apartaría también de nosotros. Y concluyendo, amados, la oración, la adoración, la gloria, la acción de gracias es siempre Elohim, pero por medio de Yeshua, no directamente a Yeshua, sino es al Dios bendito por medio de Yeshua. La oración, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Ya no las puse, amados, porque íbamos a extendernos bastante. Primera de Tesalonicenses 3, 10. La oración es al Eterno por medio de Yeshua. Romanos 10, verso 1. Filipenses 1, verso 3 y 4. La oración es a Elohim por medio de Yeshua. La adoración es a Elohim por medio de Yeshua. Filipenses capítulo 3, verso 3. Romanos 12, verso 1. La gloria, la honra es para Elohim por medio de Yeshua. Filipenses capítulo 2, verso 11. Filipenses capítulo 2, amados, verso 11. La acción de gracias es a Elohim por medio de Yeshua. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 9, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 11, Filipenses, capítulo 1, verso 4, amados. Y más citas que ya no te pude traer, amados, por el tiempo, por el espacio, pero que después veremos, o bien tú mismo las irás descubriendo, amados, conforme pasa el tiempo, conforme vayas leyendo tú mismo, vas a notar esto claramente. Todo esto, amados, entonces, la adoración, la oración, la gloria, la acción de gracias, es a Elohim por medio de Yeshua, amados. Y sobre esto de la adoración, después tocaremos un tema muy aparte. Lo que pasa que hay tanto en hebreo como en griego palabras diferentes para mostrar adoración. Tristemente, en las versiones en español siempre se traduce como adoración la misma palabra. Si aparece una palabra, aparece como adoración. Si aparece otra palabra, aparece como adoración. Y también por eso, amados, podemos confundirnos y pensar que ellos estaban adorando a Yeshua. Y no es así, amados. Estaban adorando a Elohim por medio de Yeshua, tanto en griego como en español. Por eso te decía, este tema es por niveles, por capas. No podemos entenderlo ahora totalmente, sino yéndonos más profundamente al hebreo y al griego. Eso es totalmente real, amados. Existen palabras específicas para nombrar reverencia, como a un rey, reverencia, y otra palabra que es histahabú, adoración al rey de Israel, que solamente se le da al rey, a ningún hombre, pero todas las palabras fueron siempre traducidas de la misma forma: adoración, 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 y se pierde totalmente el sentido de lo que realmente la palabra original estaba diciendo, amados. Entonces, por eso, amados, este tema yo creo que sí va a ser punto y aparte sobre la adoración a Elohim, amados. Se rinde adoración a Yeshua
realmente ellos hacían eso, adoraban a Yeshua. Ese será un tema aparte, amados, porque repito, es un tema tan rico en enseñanza, tan extenso, amados, que nos sería imposible hoy determinar todo y ya contar todo lo que hay. No es así, amados, por supuesto que no. Inclusive, y lo digo con toda sinceridad, no sé cuántos años me permita vivir el Eterno, pero todos los años de vida que me permita vivir el Eterno, yo sé que nunca acabaré de descubrir quién es Yeshua HaMashiach. No importa que Él me diera 100 años de vida y 100 años pasara estudiando su palabra, ni con todo eso yo podría entender quién es Yeshua. Eso solamente, amados, es lo más superfluo que podemos entender sobre Yeshua y su misión, amados. Así que hasta acá el tema de esta tarde, amados. Después seguiremos platicando cosas más importantes e interesantes sobre nuestro Mesías.